Tengo que confesar que me paso todo el año esperando que llegue este momento a grabar este vídeo y es la recopilación de mis mejores lecturas del año. Y antes de empezar con la recopilación de estas mejores lecturas, dos cosas de las que me gustaría hablar. Y la primera es pediros que nos tomemos un pequeño momento después de todo este año en el que seguro que te han pasado un montón de cosas, has tenido un montón de experiencias, algunas buenas, otras malas, pero que seguro que has tenido un montón de preocupaciones, de responsabilidades. Ha habido muchos momentos en que estabas agotado, agotada, y aún así en algunos de esos momentos habrás conseguido dedicarle un rato a esas cosas que tanto te gustan. Vamos a celebrarlo sin pensar en números, sin pensar en cuánto hemos leído, cuánto no hemos leído, sino simplemente apreciar ese sacar tiempo que no siempre es fácil y que muchas veces no valoramos porque siempre aspiramos a más, siempre pensamos que podríamos haber leído más libros, que podríamos haber leído libros mejores. Esta cosa de la productividad, yo estoy muy a favor de ponerte metas cuando te ayudan a sacar este tiempo, pero cuando no, vamos a ignorarlas. Yo al final estoy muy contenta tal y como empezó el año. Pensé que casi no iba a leer y al final la segunda mitad del año, sobre todo los últimos 4 meses, he remontado bastante, he recuperado la ilusión por leer y eso es lo que me hace feliz y lo que ha salvado un poco el año de algún momento, el decir, pues al final he recuperado gracias a unos cuantos libros ese amor por la lectura que estaba en stand-by porque no era capaz de disfrutar de nada, la verdad. Y eso incluía los libros y me ponía muy triste. Así que si has conseguido sobreponerte a todas las circunstancias que te han venido este año y leer, enhorabuena. Y si aún así no has podido, no pasa nada, el año que viene será otro año. Y la segunda cosa que os quiero decir es que en primicia, bueno, a ver, en primicia no tanto, llevo un mes más o menos fingiendo que los metadatos de este libro no están en todas las páginas web de todas las librerías de España. He seguido llamando a este libro Proyecto Sol, un poco con la esperanza de que no lo haya visto mucha gente para mantener un poco la intriga, pero ya creo que es momento de contároslo. Como os digo, en primicia en el canal de YouTube, es la primera red social en la que os voy a hablar de esto. Me pongo nerviosa como siempre. ¡Ay, siempre me pongo nerviosa! Mira que ya van 8 libros y es que sí, por fin, de nuevo contra viento y marea. Ha habido muchos momentos en que pensé que esto no iba a llegar a pasar, pero por fin puedo decir que en 2026, el 17 de marzo, se va a publicar mi próxima novela que se titula La Casa de Sal. Ya veréis porque cuando leáis el libro la sal es un concepto fuerte, es un concepto fuerte en esta historia y me hace ilusión poder un poco rendir homenaje a algunos autores que me encantan y que tienen obras que me han influenciado mucho a la hora de escribir este libro, como por ejemplo La Casa Torcida de Agatha Christie, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, La Casa de Bernarda Alba. Le he puesto muchas ganas, mucha ilusión. Estoy esperando para poder contaros de qué trata, enseñaros la portada. Vamos a avanzar un poco, que es primo hermano de Oscura es la noche, aunque es la novela más realista que he escrito hasta la fecha. Va a tener un palacete decadente frente al mar, una isla maldita, una familia bastante oscura y llena de secretos, una chica que llega a una nueva ciudad con una serie de circunstancias que ya os contaré. Ay, es que me gustaría poder hablar más. Espero que os guste mucho, espero que tengáis tantas ganas de leerlo como yo de que lo podáis leer. Y ha sido todo un viaje, la verdad, escribir esta novela. Han sido más de 3 años trabajando en ella. Estoy contenta, creo que ha quedado, o sea, no siempre las he tenido conmigo, ha habido muchos momentos en que he pensado en tirar la toalla, he pensado que esta historia era imposible de escribir por una razón o por otra y al final ha salido, así que estoy muy contenta, lo hemos conseguido que esta historia llegue a su fin, hemos conseguido que el barco zarpe y como siempre, muchas gracias a vosotras y a vosotros porque definitivamente si no fuese por todos esos mensajes de tengo muchísima intriga por este proyecto, tengo muchas ganas de leerlo, siempre es un pequeño empujoncito para decir, bueno, venga, acaba este libro, no puedes no acabarlo, no puedes no seguir adelante, no puedes rendirte. Así que gracias porque es algo fundamental, siempre lo digo, soy una pesada, pero es que los escritores y las escritoras, sin gente que crea en ellos, sin lectores que crean en ellos y quieran leer sus libros, sin editoriales que apuesten por ellos, sin libreros que apuesten por ellos, esto en el caso de la publicación tradicional, por supuesto, no existimos, pero sobre todo no existimos sin lectores y sin lectoras. Y hay tantos libros para elegir ahora mismo y los libros son tan caros ahora mismo que realmente cualquier persona que dedique ya sea su tiempo y su dinero a tu libro y a tu historia es algo realmente valioso. Así que muchas gracias, es algo que nunca quiero dar por hecho porque de verdad que para mí en el panorama actual, con el tipo de libro que he escrito, que es muy difícil de clasificar dentro de un género en concreto, ya os digo, con los precios de los libros, cualquier persona que se lea este libro
ya sea en la biblioteca o que lo compre, me da igual, lo valoro muchísimo. Y ya está, no voy a ser más pesada, sin más dilación, vamos allá con mis mejores lecturas del año. Muchas gracias por todo y ya voy a dejar de ser pesada, ya no des la turra, ya basta. Este top 10 no está en orden, ¿vale? No voy a ir comentando los libros del que más me ha gustado, al que menos, ni viceversa. El primero de mis libros favoritos de este año fue una recomendación de una amiga, me dijo tienes que leerlo porque te va a encantar y claramente me conoce. Es el libro de Carcoma, que gira en torno a una casa maldita en un pequeño pueblo cuyas habitantes tienen una estrecha y complicada relación con esta casa. Conocemos la historia de este lugar desde el punto de vista de dos personajes que son una nieta y su abuela. A través de la abuela vamos a conocer la historia de cómo esta casa llegó a construirse, de sus anteriores habitantes y de cómo todas las familias del pueblo están relacionadas con ella de una forma u otra. Y el punto de vista de la nieta, y que es el detonador de esta historia, es la desaparición de un niño en el pueblo. Y a ella la han conectado con esta desaparición porque ella se encargaba de cuidar a este niño, era su niñera, y la han estado investigando para ver si tiene alguna responsabilidad en lo que ha ocurrido y acaban de liberarla y está volviendo al pueblo. Y con este punto de partida vamos a conocer la historia de la casa y de todos los que la habitan y de por qué es tan escalofriante. Hay muchas supersticiones, hay fantasmas, presencias, pero también vamos a ver la dinámica social que hay entre unos habitantes del pueblo y otros y el recorrido a través de varios momentos de la historia que han marcado a las generaciones previas que vivían en la casa. Así que mezcla elementos un poco de terror, muy góticos, perturbadores, con elementos muy sociales y muy de las relaciones humanas, quizás pues con un prisma de narradoras no muy fiables, ninguna de las dos. Y también me ha fascinado cómo está escrito, los dos puntos de vista, cómo la forma que ha elegido la autora de contarnos esta historia, porque las voces de estos dos personajes, que no están pensados para que te gusten ni que te caigan bien en ningún momento, se sienten muy auténticas y muy reales y eso hace que te interese lo que te están contando, aunque a veces sea espantoso. Para mí ha sido una novela muy lograda y tengo curiosidad por ver qué más va a escribir esta autora, así que sí, recomendadísima, leedla por favor. La fantasía ha sido una de las cosas que me ha salvado como lectora este año. Seguramente sin estos libros de fantasía que he leído desde septiembre, mi balance de lecturas de este año hubiese sido mucho más triste, porque muchos de mis favoritos están entre esos libros y me ha devuelto el amor por la fantasía que me daba miedo estar perdiendo, pero no, simplemente era que no estaba yo en el mejor punto de mi vida, ni estaba eligiendo tampoco muy bien las lecturas. Y por eso este libro que estaba en mi lista de pendientes desde hace mucho, gracias Raquel del pasado por decidir leerlo por fin, es Vencer al dragón de Barbara Hamley, una novela de fantasía de los años 80 y que Brandon Sanderson cita a menudo como el libro que le convirtió en escritor. Realmente este libro obviamente es mucho más que eso, pero si esa premisa, a ese gancho, ha hecho que muchos nos animemos a leerlo y que redescubramos este libro de hace ya 40 años, pues genial, ¿no? O sea, gracias Brandon por la recomendación. Con esta historia hay que tener mucho en cuenta el contexto en el que está escrito, en esa época en la que se llevaban ya unos cuantos años publicando libros de fantasía, todos de un estilo muy parecido, con este viaje del héroe, de este chico adolescente que de pronto tiene que irse en una aventura guiado por un maestro de pelo gris y barba larga. O sea, ¿cuántas historias así se habrán hecho? Este mundo medieval, muy al estilo de Tolkien, en el que hay elfos, en el que hay enanos, en el que hay humanos, en el que hay dragones, y todas esas historias pues están muy bien, pero seguramente los lectores de aquella época estaban un poquito ya diciendo, oye, igual hay que innovar un poco, igual esto ya lo hemos leído, ¿no? No sé si eso pasó porque luego yo leí Eragon, que era básicamente lo mismo en los años 2000, mismo concepto. Y en mitad de toda esa ola, que a mí me parece que debe ser un poco como el romantasy de ahora, en el sentido de, oye, estos elementos y estos clichés de estos libros gustan, pero igual no hace falta hacer 800 veces los mismos clichés. Y en ese contexto llega Barbara Hamley y rompe por completo el esquema con esta novela protagonizada por una mujer, una hechicera a punto de cumplir los 40 y que tiene la frustración de que no ha desarrollado sus poderes mágicos tanto como podría. Para trabajar en sus poderes y desarrollarlos necesita tranquilidad, tiempo y dedicación, y al final siempre ha estado
estado pues dedicándole ratitos aquí y allá, porque tenía que atender a las personas en el pueblo cuando necesitaban su ayuda, en este pueblecito del norte donde la supervivencia en invierno es muy complicada, se necesitan los unos a los otros. También ha tenido que dividir su atención con su pareja, con sus hijos, no, o sea, muchas cosas, ¿vale? O sea, intenta llegar a todo y es imposible. Aunque sea un mundo de fantasía, no deja de ser una experiencia no muy realista. Aparte de la elección de su protagonista y su conflicto, también hace ciertas, no sé, parodias del género, y es que la historia va a comenzar cuando este chico noble, que tiene muy idealizados a los héroes y todas estas aventuras que supuestamente viven por los cantares de gesta, cuando un dragón ocupa la mina más importante, la ciudad más importante de los enanos, va a viajar al norte siguiendo lo que contaba uno de estos cantares en busca del gran héroe Matradragones, que resulta ser la pareja de nuestra protagonista. ¿Qué es lo que pasa? Que este chico llega allí pensando un poco que se va a encontrar a Henry Cavill interpretando a The Witcher, muy heroico, muy épico, y se encuentra con un señor normal y corriente, un señor promedio, y se queda un poco en shock porque se da cuenta de que todas esas pájaras que tenía en la cabeza no son reales, y juntos los tres van a emprender esta aventura para liberar a la ciudad del dragón. Me ha gustado mucho. Si te gusta la fantasía, te recomiendo encarecidamente que la leas, porque probablemente no se parece a nada que hayas leído antes de fantasía. Me han encantado los personajes, la relación entre ellos, su evolución, sus problemas, sus dilemas, tan humanos, aunque sea un mundo de fantasía inventado. Me gusta el hecho de que al final tú no sepas si es feliz, si no es feliz, que sea un poco una decisión del lector, cada uno que piense lo que quiera, porque quizás no hay una buena respuesta, ¿no? Y de eso se trata. Así que sí, me encantaría leer más libros de fantasía como este, acepto recomendaciones. Mi siguiente lectura favorita es de una de esas autoras que se ha convertido en lo publicas, lo leo para mí, y es Kim Hye-jin. De verdad, esta mujer es tan sumamente inteligente, tan perceptiva, tan detallista. Se le da tan bien entender las dinámicas de la sociedad y las emociones humanas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué a veces nos escondemos de ciertas cosas? ¿Qué es lo que no queremos ver? Las emociones que ni siquiera queremos admitir nosotros mismos. Esos matices, todo eso que no se dice, pero que está ahí. Esa es la reina de el no lo cuentes, muéstralo. Y este libro me ha gustado incluso más que el de Sobre mi hija, que también me encantó, y es Soy toda oídos. En este caso vamos a acompañar a una psicóloga caída en desgracia porque un actor acababa de tener un escándalo, estaba todo el mundo en internet criticando su comportamiento, y coincidió con que ella le tocaba trabajar en una de estas tertulias, ¿no?, en las que distintos expertos comentan temas de actualidad. Ella pues tampoco se había preparado muchísimo el tema porque acababa de surgir, y dijo su opinión un poco así sin pensar mucho, y hay quienes consideraron, ¿no?, que sus palabras eran muy duras, pero claro, esto pasó a posteriori, después de que este actor se quitase la vida, y es cuando empiezan a señalarla a ella como principal culpable, una de un poco la representación de todas las personas que tenían la culpa por esto que había ocurrido. Podríamos decir que sí, a nivel superficial esta historia trata sobre la cultura de la cancelación, que es un tema muy actual, pero no va a dar ninguna respuesta masticada sobre si lo que hizo es justificable o no, sobre si realmente es la culpable o no, sobre si la respuesta social es proporcionada o no. No va a centrarse tanto en eso, sino en el proceso de la protagonista, que al final es una persona que se siente abandonada por la sociedad y por las personas que tenía a su alrededor, en cierto modo. Ella se va a dedicar a escribir, según pasan las semanas y los meses, una serie de cartas a todas las personas envueltas, pues algunas veces con arrepentimiento, otras veces sintiendo que quien ha sufrido una injusticia es ella, un montón de emociones, ¿no? Cartas que luego al final nunca manda. Pero para mí lo más interesante de la novela es que se establece un vínculo entre ella y otras dos criaturas abandonadas, ¿no?, que son una niña que está sufriendo bullying en el colegio y un gato abandonado. Y es lo que me ha fascinado, esta dinámica, cómo estos tres personajes al final, aunque sean tan diferentes, uno de ellos ni siquiera es de la misma especie, ¿no?, pasan un proceso parecido y cómo se acaban entendiendo de alguna forma, y cómo muchas veces esa decepción, esa culpa, todas esas emociones mezcladas, pero sobre todo siento que ese sentirte apartado, cómo hace que a los tres personajes al principio les cueste aceptar ayuda y volver a confiar otra vez en otras personas, y cómo se sanan un poco entre ellos y cómo se ayudan a sobrellevar la situación. No sé, me ha parecido brillante porque es una forma de abordarlo muy inteligente y nada obvia. La siguiente saga me ha devuelto la fe en mí misma como lectora, porque yo de verdad que yo ya no daba 2 duros por mí misma después del año que llevaba, de bueno, pues ya está, soy incapaz de leer, ya no sé leer, se me ha olvidado leer, soy incapaz de sentarme y leer libros. Y este libro, esta saga, me ha devuelto la fe y la confianza en mí misma,
porque son 8 libros y me los he leído del tirón. Y es la saga de la bendición del oficial del cielo. Es que, o sea, no os voy a decir que son libros perfectos, ¿vale? Ni mucho menos, pero es que me lo he pasado tan bien. Digo que me lo he pasado bien, pero ha habido momentos horrorosos, ¿vale? En los que lo único que he hecho ha sido llorar. Pero bueno, o sea, ya me entendéis. Me he metido tanto en este mundo que es que hacía años, de verdad, que una saga no me hacía sentir así, que no acababa de leerla y sentía un vacío tan grande en mi corazón que me tenía que ir corriendo a Pinterest a buscar memes, fanarts, bromas internas del fandom, esa necesidad de fandom, esa necesidad de gente que entienda todo lo que tú has sentido leyendo estos libros. Hacía mucho tiempo que no me pasaba y que no me pasaba con esta intensidad. Así que si no puedo hacer otra cosa que recomendaroslo si os gusta la fantasía. Si alguno de vosotras o de vosotros ha visto esta saga y le intimida por lo larga que es o por el posible choque cultural, que haya muchos nombres en chino y digas madre mía quién es quién, de verdad, animaos, leedla. Sobre todo si podéis leerla del tirón, yo creo que eso ayuda a no perderte con la trama, porque es verdad que hay muchos personajes, muchas subtramas y es posible que al principio pueda parecer un poco abrumador, pero una vez que estás dentro de este mundo, estás muy dentro. El protagonista de nuestra historia es Xie-lan, que vive en un mundo, vale, fantasía, de ambientación medieval en China, de este género que es el xianxia, en el que los héroes hacen un poco el equivalente, el homólogo en China al viaje del héroe de las historias de fantasía medieval tipo Tolkien, y en este caso lo que hacen es cultivar su energía espiritual para convertirse en mejores héroes, y a lo largo de este viaje se enfrentan a una serie de retos o tribulaciones que les van a hacer mejores, ¿no? Como personas y en el manejo de sus habilidades. Y en el mundo de la bendición del oficial del cielo hay dos posibilidades, ¿no? Para un humano, y es que si tú eres una persona excepcional, has cultivado mucho tus artes espirituales y tu energía espiritual, puedes ascender y te conviertes en una especie de dios, de deidad. Pero también puede pasar que si tienes una muerte traumática, llena de rencor, de odio, temas pendientes tal, puede ser que desciendas y te conviertas en un fantasma. Nuestro protagonista, lo que le ha pasado es que ascendió muy joven, se convirtió en deidad, pero precisamente por esta juventud, pues al final metió la pata y ha descendido 2 veces. Y en la novela, la historia comienza cuando asciende por tercera vez. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de ascender 3 veces es un poco el hazmerreír del cielo, nadie se lo toma en serio, es como mira este pringao, ¿sabes? Que ha descendido 2 veces, que hace aquí, a ver cuánto dura. Nadie quiere juntarse con él, ¿no? Porque además es un poco la deidad de la mala suerte. Nadie quiere rezarle, obviamente, porque nadie quiere tener mala suerte. Y claro, si nadie te reza, pues tus poderes son menores. Pobrecito mío. Así que va a emprender una serie de misiones de aventura un poco pues también para demostrar, oye, que yo también puedo hacer cosas, puedo contribuir. Y estas misiones muchas veces tienen que ver con espíritus malignos, fantasmas, demonios, objetos embrujados o malditos. Y son muy divertidas porque es un poco un formato serial. A mí la experiencia al tener tantos personajes, tener también un poco de dinámicas políticas dentro de este mundo, me recordaba la sensación de ver Avatar. Y como os digo, cada una de estas aventuras tiene elementos de terror, luego también tiene humor, tiene fantasía y también, por supuesto, va a haber romance, aunque no os esperéis un romance tipo romantasy súper intenso, sino que es más bien muy slow burn. Y es que por el camino, en sus aventuras, se va a encontrar con el rey de la ciudad de los fantasmas, que convenientemente pues siempre va a estar ahí para ayudar cuando hace falta. O sea, es una persona muy confiable, Huashen. O sea, yo le confiaría de verdad, o sea, lo que sea no te falla. Y no os voy a decir, ¿vale? Que sea el romance más sano del mundo en el sentido de esto igual es demasiado intenso, igual esto es demasiado codependiente. No sé qué pensaría un profesional de la psicología de esto, pero wow, o sea, o sea, es que no tengo palabras, o sea, es como el culmen del romanticismo esta historia. No puedo explicarlo, hay que leer los 8 libros para entenderlo. Esta historia me ha dado y me ha quitado mucho, porque me ha dado de nuevo confianza en mí misma como lectora, me ha dado ganas de leer más libros, pero luego me ha dejado un vacío enorme en el corazón y además la certeza de que nunca nadie en la vida real va a poder querer llamar como Xie-lan y Huachen se quieren. Entonces, pues es un poco deprimente, también te digo. Aún así, aunque os vaya a destruir la vida, leedlo, por favor, gracias. El siguiente libro, ¿vale? Me habéis dicho que lo lea desde hace 6-7 años, una y otra vez. Yo lo tenía en mi lista de libros que sí o sí quería leer en algún momento. Y oye, he tardado, pero al final... O sea, esto es una forma del universo de reírse de mí o algo.
He tardado, pero al final lo he hecho, que es lo importante. Y el libro es Donde los árboles cantan, de Laura Gallego. De verdad es que da gusto cómo escribe esta autora, es que tiene una prosa tan cuidada, tan pulida, con un vocabulario, unas expresiones, unos recursos lingüísticos que es que da gusto. O sea, Premio Nacional de Literatura Juvenil súper merecido. Es que no sé, la sensación de leer la prosa de Laura Gallego, lo pulcra, es que no me la da nadie más. Me da dopamina, me da años de vida. En este caso nos encontramos ante una novela de fantasía autoconclusiva que me encanta el enfoque, porque al principio nos encontramos con esta chica que es una noble, pasa la mayor parte de su tiempo fantaseando con el día en que por fin se casará con el caballero de sus sueños y tal y cual, y bueno, vive un poco pues en el mundo ideal, es una persona muy privilegiada que básicamente nunca se ha tenido que preocupar de nada ni de ocuparse de nada, hasta que pum, llega la guerra, todo lo que ella daba por hecho desaparece de golpe y vienen los bárbaros malvados, ¿no? Que no tienen ninguna intención de tratar a nadie en este reino, y menos a las mujeres, con ningún tipo de cortesía. Y claro, ella se da cuenta de que depende totalmente de los demás para sobrevivir en esta situación, y de que no tiene ni idea. No tiene ni idea de hacer nada por sí misma, no puede valerse de ninguna manera. Así que va a tener que aprender a cuidarse a sí misma y a hacer cosas. Lo que me ha frustrado algunas veces de este libro era que, a ver, la protagonista pues es una adolescente y a veces se comporta como adolescente y es muy impulsiva, y tú dices, por favor, vale, haz un plan, porque chica, vas a conseguir que te maten, ¿qué estás haciendo? Entonces eso sí que es verdad que era un poco estresante, ¿no? Ahí me salía la faceta de madre de decir, chiquilla, ¿dónde vas? Piensa un poco, por favor. Pero me ha encantado la vibra, es un poco como Mulan mezclado con Robin Hood y un cuento de hadas. Hay muchas cosas de este libro que no puedo comentar, porque algo que pasa en muchos libros de Laura Gallego es que tú te piensas que la historia va de algo, hasta que cuando llevas 150 200 páginas de repente pega un giro y te das cuenta de que va de otra cosa totalmente distinta. Pero me ha parecido muy bonito, me ha gustado mucho, lo he leído con mucha felicidad y me ha conectado con mi yo de 12-13 años que leía libros de Laura Gallego. Y después de 2 libros de fantasía súper divertidos y emocionantes, vamos al espectro opuesto de la literatura, que son las novelas realistas basadas en hechos reales totalmente desgarradoras. Y es el caso de Imposible decir adiós, de Han Kang. La forma de escribir de Han Kang me fascina, no sé cómo lo hace, no sé cómo hace que funcione. Me encantan las repeticiones, todos estos conceptos simbólicos que te va lanzando a lo largo de toda la novela, la nieve, la suavidad. O sea, yo creo que voy a estar cada vez que vea nieve durante una temporada muy larga pensando en este libro. El punto surrealista, el no saber qué es real y qué no, cómo entrelaza las distintas historias de esta novela, de verdad, o sea, es que es una genia, de verdad, no sé cómo lo hace. La historia, la novela, empieza con la premisa del peso con el que cargan los artistas, los creadores, cuando deciden abordar ciertos temas, ¿no? La protagonista es una escritora que ha estado escribiendo sobre el mismo tema del que trata Actos Humanos. Fueron las manifestaciones que hubo en Gwangju y toda la represión policial, tengo muy pendiente ese libro, y todo eso le ha supuesto un coste personal de salud mental. Y luego, por otro lado, tenemos a su amiga, que ha sido su amiga durante décadas, aunque últimamente pues la vida las ha distanciado más, que trabaja haciendo documentales también sobre temas a veces muy duros, ¿no? Y aunque parte de esta premisa pues cada vez se va a ir por puntos más surrealistas, y es que la amiga documentalista que vive en la isla de Jeju ha sufrido un accidente que ha llevado a que la ingresen en Seúl, la llama y le pide, oye, por favor, vete a Jeju, ve a mi casa y asegúrate de que mi pájaro está bien. Dale de comer a mi pájaro, dale agua, porque está allí solo, no tengo forma de contactar con nadie para que se ocupe de él, ayúdame, ¿no? Tiéndeme un cable. Y va a Jeju y llega a Jeju en la peor tormenta de nieve del año. Y como os digo, la nieve es un tema muy recurrente dentro de la novela, y es que va a usar esta situación bastante anodina en apariencia para hablar sobre la matanza de Jeju, tema bastante duro, o sea, no hay una forma que no sea duro de abordar este tema. Va a empezar un viaje entre recuerdos propios, recuerdos de otras personas, de presencias casi fantasmagóricas, y de revisar este trauma y cómo ha marcado a los personajes de este libro, pero también a sus antepasados, incluso un poco la propia isla y los propios pueblos y el propio espacio en el que están habitando. Antes de leer este libro, que ya tiene puntos bastante surrealistas, una estructura un poco extraña, va entre el presente, el pasado, el futuro, testimonios y recuerdos de otras personas,
escenas de la protagonista, va de un lado a otro, ¿vale? Para poder entender mejor de qué está hablando, yo os recomiendo que hagáis una mini investigación previa de toda esta historia, porque a mí me ayudó mucho a entender el libro y el contexto de lo que estaba pasando, el hecho de que en la isla de las mujeres del mar se relata esta situación, y creo que si no hubiese sabido ya de qué hablaban, igual me hubiese costado un poquito más entender, simplemente echar un vistazo a la página de Wikipedia. Desde luego es un tema del que es importante hablar, como todas estas situaciones no son duras, pero es muy importante no olvidar la historia. Bueno, Han Kang seguramente ha pagado como artista el precio de hablar de todos estos temas tan duros, y pues no es una lectura que os diga que se va a disfrutar, ¿vale? No es un libro que lo vas a leer y vas a decir me está encantando, en el sentido de qué bien como lo estoy disfrutando, pero sí es una obra importante. Y vamos a pasar, ¿vale? Vamos a aligerar un poco el vídeo a un libro mucho más ameno, mucho más divertido. Lo he elegido entre mis lecturas de romance como la que más me ha gustado, porque además también me parece, no sé, muy divertida y que mezcla muchas cosas que me encantan, y es Entre dos finales de Raquel Arbeteta. La historia trata sobre una adolescente que está muy obsesionada con una saga literaria en la que es un poco una especie de Bridgerton con magia. A mí esto es un concepto que me fascina, porque por un lado tienes los bailes de la regencia, el quién se va a casar con quién, estos romances al estilo Jane Austen, y por otro lado tienes dragones, hechizos, objetos mágicos. Me encanta, de verdad, increíble. Y lo que le ocurre a la protagonista es que se va a meter dentro del libro y una tormenta, dale, magia, no sé, magia, ya está, y entra dentro del libro y resulta que se ha convertido en uno de los personajes secundarios del libro, y que su misión va a ser impedir que a los protagonistas, que tienen que enamorarse y tener su final feliz, y evitar que mueran, básicamente, lo cual sería mucho más fácil si no hubiese alguien, no sabemos quién, tratando de asesinarles todo el tiempo. Por suerte no va a estar sola, porque no es la única persona que está tratando de salvar a estos personajes, y ella va a tener también su propia historia de amor. Cuando os hablé de este libro por primera vez me contasteis que este concepto de me meto en mi libro favorito es muy recurrente en mangas, en cómics, sobre todo chinos y coreanos, si me ha parecido entender bien, y justo este año salió un K-drama que es La primera noche con el duque, que se basa en un webtoon del mismo estilo, y va, pues mira, sí. Así que si todo lo que he dicho vale de Bridgerton, dragones, de repente estoy en mi libro favorito, os gusta, leedlo, no os vais a arrepentir. Y de nuevo, viva los contrastes, porque de el libro más cookie del año vamos a pasar al libro más repugnante del año, que es La ceremonia de Sayaka Murata. Realmente es una autora que no sé por qué la sigo leyendo, porque es muy desagradable. Es como cada libro que escribe y que publica es más desagradable que el anterior. O sea, no, de nuevo, no es un libro que digas wow, lo disfruto, pero es verdad que admiro mucho la capacidad que tiene de generarte esas emociones tan intensas y de obligarte a cuestionarte temas que tú preferirías no haberte cuestionado nunca. Es un libro que siento que probablemente esté prohibido en muchos países, que muchos países lo censurarían, porque wow, es un recopilatorio de relatos, y es verdad que no todos son tan heavies, ¿vale? Hay algunos más ligeros, pero todos tienen en común que plantea situaciones que cuestionan el status quo de la sociedad y normas de la sociedad que entendemos que son así, pero que realmente son arbitrarias. O sea, porque hemos decidido, por ejemplo, que cocinar diente de león, ¿no? Y hacerte una sopa de diente de león es algo asqueroso y que no harías, ¿no? Eso es comestible, te lo puedes comer. ¿Por qué no lo hacemos? Porque una persona que cocine con ingredientes extraños la vamos a percibir como una persona extraña. Esos pues son los más inocuos, ¿no? También, por ejemplo, una pareja de amigas que deciden formar una familia juntas, porque dicen, oye, ¿por qué no? Porque para formar una familia tienes que ser una pareja romántica, ¿no? Situaciones más normales, y luego hay otras que son más turbias y que dices, wow, Sayaka Murata, realmente decidiste cruzar la línea con todas las consecuencias, ¿no? Pero todos ellos están muy bien escritos, me parecen muy inteligentes, muy perturbadores de alguna forma, y también liberadores de esta idea de, bueno, esto es todo inventado, o sea, es todo inventado. No pasa nada porque tú combines dos colores horteras, porque realmente ¿qué más da? ¿Sabes? O sea, podríamos vivir en un mundo en el que esto que cuenta Sayaka Murata fuese real, si hubiese un consenso social para ello, ¿no? Realmente yo en algunas cosas me alegro de que hayamos alcanzado ciertos consensos, la verdad, sigamos así. Os recomiendo investigar mucho los trigger warning de este libro, porque no es para todo el mundo, ni siquiera creo que sea para mí, no sé por qué sigo leyendo a esta autora, creo que es masoquismo. No puedo no recomendaros este cómic, que está publicado en papel pero también está en formato webtoon. Es que lo puedes leer
no sé, en 1 hora y media y en tan poco espacio, tiene una capacidad enorme para conmoverte, para hacerte sentir un montón de emociones. Es una historia que trata sobre una chica que tiene que cambiarse de instituto porque en su anterior instituto estaba sufriendo bullying después de enfrentarse a los bullying, ¿no? O sea, el precio que tuvo que pagar fue que se convirtió ella en el objetivo, y el hecho de por haber hecho lo que debía y haber hecho algo bueno y de repente sufrir eso, pues hace que tenga un poco una crisis existencial, ¿no? Y llega a su nuevo instituto, no está muy sociable, se siente bastante sola, le cuesta confiar en la gente, y ocurre que descubre que el anterior ocupante de su pupitre le ha dejado una serie de cartas, ¿no? Le deja una carta que le lleva a unas pistas, que le lleva a otra carta, y el objetivo es un poco conseguir la última carta. Y es súper bonito porque al final cada carta lo que hace es que la conecta con personas distintas, ¿no? Y expande un poquito su mundo, y es súper bonito, es muy bonita, de verdad, les quiero mucho a todos, y eso que les conoces en muy poco tiempo, ¿no? Así que no puedo dejar de recomendároslo porque es que 1 hora y media de vuestra vida que a nivel de tiempo no supone nada y os va a dar tanto. Por favor, leedlo. Y por último, no podría no estar en esta lista Un descubrimiento de brujas, la trilogía de All Souls en inglés, ¿vale? Y es que no podía no estar, ha sido un viaje, o sea, es tan larga esta saga y siento que han pasado tantas cosas, es como que he vivido una vida entera leyendo estos libros, ¿no? Es verdad que no son perfectos, que ha habido ratos en los que me aburrió, ¿vale? Ha habido ratos en los que el ritmo era un desastre. El final han pasado muchas cosas que eran muy convenientes, pero es que después de vivir todo lo que he vivido con estos personajes no puedo no ponerlo en esta lista porque ha sido una experiencia. Cada vez que yo abría el libro me transportaba a este mundo con demonios, con brujas, con daimones, que son las 3 criaturas mágicas que pueblan esta realidad parecida a la nuestra, salvo en ese pequeño detalle. Y de este libro se ha hablado un poco como la versión para adultos de Harry Potter mezclado con Crepúsculo, y definitivamente puedo verlo, o sea, entiendo a qué se refieren. La protagonista es una bruja llamada Diana o Diane, nunca sé cómo se dice. Igual si viese la serie lo sabría, pero creo que no la voy a ver. Creo que no la voy porque es que ha sido, o sea, quiero que siga el mundo en mi cabeza como me lo ha transmitido el libro. Ella no quiere tener nada que ver con la brujería ni con sus poderes, sino que lo que le gusta es el mundo de la academia, ¿no? Ella está ahora mismo dando clases en Oxford, investigando sobre alquimia, la historia de la alquimia, que es su tema favorito, y en esta investigación va a encontrarse con un libro que resulta que lleva un montón de años perdido. Todo el mundo lo está buscando porque tiene una información clave fundamental sobre todas las criaturas mágicas, y resulta que ella es la única que ha sido capaz de encontrarlo y abrirlo en cientos de años. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto la va a convertir en el blanco instantáneo de un montón de gente que quiere este libro, y la única persona que encuentra que trata de ayudarla es este vampiro llamado Matthew de Clermont. Y bueno, es que a partir de aquí pasa de todo, o sea, es que todo lo que yo os pueda contar a partir de ahora es spoiler. Es verdad que es un libro que requiere un poco de paciencia, pero realmente pasan tantas cosas, estos personajes luego tienen tantos conflictos, tantas capas. La autora es historiadora y realmente, claro, cuando vemos los distintos episodios de la vida de vampiros que tienen cientos y cientos de años, o cuando se habla de distintas épocas históricas, es que se nota mucho, o sea, se nota que ella sabe de lo que está hablando, y eso también le da como un punto especial al libro. Hay más de esta saga, pero creo que no los voy a leer. Me he quedado bien con el viaje. Lo recomiendo mucho, pero tenéis que tener paciencia, o sea, siento que te tiene que gustar mucho este tipo de historia y que tienes que ser muy paciente para ser capaz de empujar cuando viene un rato que dices, madre mía, ¿esto por qué? ¿De qué me estás hablando? Pero es que me ha encantado este mundo mágico, me ha encantado toda esta mezcla de misticismos, de leyendas, de magia con ciencia. No sé, funcionaba muy bien, es como que me lo he creído, he dicho sí, la explicación científica que me estás dando para que existan las brujas y vampiros te la compro, o sea, tiene sentido. Y sobre todo es que cuando la acabé me dio mucha pena porque sentía que me estaba despidiendo de mis amigos, de personas reales a las que no voy a volver a ver, y no sé, me sentí un poco triste, ¿no? De decir, bueno, pues aquí se separan nuestros caminos, espero que seáis felices, y me dio pena, y eso no pasa siempre. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que hayáis tenido un gran año de lecturas. Contadme en comentarios cuáles han sido vuestros libros favoritos para que todos podamos cotillar y apuntar recomendaciones para el próximo año. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.